Va a ser el oftálmico, el maxilar superior y el nervio del maxilar inferior van a ser las ramas del trigémino. Van a haber las venas oftálmicas, la raíz simpática del nervio oftálmico, o sea, muchas estructuras pasan por la hendidura esfenoidal, lo que hace que la hendidura esfenoidal sea una pregunta de examen en la era y en el final, ¿no? ¿Qué elementos pasan por la hendidura esfenoidal y a qué hueso pertenece la hendidura esfenoidal? Eso anótenlo, es una pregunta de examen. Saber a qué hueso pertenece la hendidura esfenoidal y qué es el hueso esfenoides, ¿no? A veces el mismo nombre lo dice, pero a veces nos podemos poner nerviosos, entonces anótenlo bien. Otra pregunta de examen, chicos, es decir, ¿por qué orificio pasan las tres ramas terminales del trigémino? Entonces ustedes dicen, por la hendidura esfenoidal pasa el nervio oftálmico, por el agujero redondo mayor pasa el nervio maxilar superior y por el agujero oval pasa el nervio maxilar inferior. Ven que entre paréntesis les puse el número 5 romano, que significa quinto par craneal, ¿sí? Quinto par craneal. Porque el oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior son las tres ramas sensitivas terminales del quinto par craneal, porque también es un nervio mixto, tiene una rama motora para los músculos de la cara. Por el agujero redondo menor, la arteria y vena meningia media, y luego tenemos el rasgado anterior, pasa el nervio isquiano, del conducto carotídeo, donde pasa la arteria carótida interna. Ustedes recuerden que la arteria carótida interna nace la derecha del tronco arterial brachiocefálico y directamente de la aorta nace la carótida primitiva. Y anótenlo, la carótida interna se dirige directamente al endocráneo. En el cuello, la carótida interna no vasculariza nada, no le da irrigación a ninguna víscera. La carótida interna directamente pasa por el cuello, nace a nivel de la cuarta vértebra cervical, donde se divide en carótida interna y carótida externa, la carótida primitiva. La carótida externa es la que se encarga de la vascularización de la cara y el cuello, mientras que la interna pasa al cráneo. Eso es una pregunta de examen de todos los años, siempre anótenlo. Luego tienen una región muy importante que es el conducto auditivo interno. Este conducto auditivo interno van a pasar el séptimo, el octavo par y el séptimo bis o intermediario, o de Grisberg, y la arteria auditiva interna. Muy importante, cuando veamos pares craneales, saber que por el conducto auditivo interno van todos estos pares craneales. Luego está el agujero rasgado posterior, ¿se acuerdan que estaba anterior, carotidio posterior? ¿Dónde pasa la arteria, el noveno par, el décimo par y el décimo primer par? Estos tres pares craneales, más la vena tricular interna, más la región de la carótida interna, descienden por el cuello, en un espacio en el cuello que se llama retroestilio. Retroestilio, por detrás de la apófisis estiloide, significa acá, retroestilio. ¿Sí? Bien, preestilio, perdón, no retroestilio, preestilio, bien profundo, en un espacio que se llama espacio preestilio. Por ahí descienden todos estos pares craneales que son muy importantes, obviamente. Luego viene el agujero condilio anterior, el décimo segundo par craneal, y obviamente el agujero occipital donde la médula oblonga comienza, o el bulbo raquídeo, como continuación de la médula espinal. Arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, acuérdense que son ramas de la arteria
subclavia, ramas ascendentes del nervio espinal, raíces ascendentes del 12º par, el agujero estilomastoideo, arteria y vena estilomastoideo. Entonces, importantísimo conocer, reconocer primero los agujeros y luego ver qué pasa por cada uno de ellos. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, es importante que hoy vamos a ver lo que se llaman generalidades del sistema nervioso central. ¿Cómo es esto? Vamos a ver y vamos a repasar cosas que ustedes, o un conocimiento que tal vez ustedes ya lo vieron en el curso de ingreso, lo que es primer año. Y vamos a hablar de este sistema nervioso central teniendo un concepto muy importante, que es saber que comprende el conjunto de los centros y vías nerviosas reunidas en el encéfalo y en la médula espinal. Estos se van a desarrollar embriológicamente a partir de lo que se llama tubo neural, obviamente en el embrión. En el embrión se va a desarrollar un tubo y ese tubo se va a dividir en porciones y esas porciones, cada una de esas porciones del sistema nervioso central le va a dar origen a una parte del encéfalo y la médula espinal. Entonces, este sistema nervioso central, como concepto general, obviamente está compuesto por una gran cantidad de células excitables, van a tener prolongaciones. Estas células se llaman neuronas. Y esas neuronas van a estar como sumergidas en un tejido que se llama neuroglía. Neuroglía. Ténganlo a ese concepto como muy importante, el concepto de neuroglía, anótenlo, porque la neuroglía no son células nerviosas, sino que son células que le aportan sostén al sistema nervioso central. Las prolongaciones largas de una célula nerviosa se denomina axón, como ustedes conocen, y van a formar lo que nosotros vamos a denominar en un futuro fibras nerviosas y que van a formar vías, ¿no? Vías nerviosas. Ya vamos a ver bien algunos conceptos muy importantes que los vamos a tener de nuevo como un lenguaje nuevo en esta neuroanatomía. Entonces estas células básicamente van a ser especializadas y la función básica del sistema nervioso central con respecto a su función y no a su estructura va a tener que ver con recibir estímulos sensitivos y transmitir a los órganos efectores, sean musculares o glándulas. ¿Sí? Eso hace el sistema nervioso central. Entonces, si tenemos que hablar de un criterio estructural del sistema nervioso central, vamos a ver que podemos dividirlo en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Por ejemplo, el sistema nervioso periférico es lo que nosotros vimos cuando vimos plexo braquial, plexo sacro, plexo lumbar. De acuerdo a lo funcional, podemos clasificarlo en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo se divide a su vez en sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Simpático y parasimpático. Y algunos autores incluyen dentro del sistema nervioso autónomo a lo que se denomina sistema entérico. Ustedes se preguntarán qué es el sistema entérico, y este sistema entérico pertenece al sistema intestinal, ¿sí? Al sistema nervioso propio del intestino. Ustedes habrán escuchado enfermedades como el colon irritable, muchas enfermedades que tienen que ver con la función intestinal con respecto al medio que nos rodea, o sea, con respecto al estrés, y cada vez se han hecho más estudios que está totalmente inervado por un sistema nervioso autónomo, ¿no? Que pertenece al sistema entérico. Otros autores consideran que es un sistema independiente al anterior, pero ahí está
una historia, ¿no?, de los autores que se está definiendo. Y por último, según un criterio morfológico, todo el sistema nervioso, chicos, va a tener sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, este cuadrito le hacen una captura de pantalla porque es muy importante que ustedes lo tengan y que ustedes lo entiendan, ¿no? Porque esto, a partir de ahora, vamos a trabajar sobre estas divisiones funcionales, estructurales y morfológicas del sistema nervioso central. Cuando hablamos de división estructural o topográfica, vamos a hablar que el sistema nervioso es aquella porción básicamente que está cubierto por meninges. Las meninges van a ser tanto en la médula espinal como en el encéfalo, ¿no? Las meninges cubren todo lo que es el sistema nervioso endocraneal como la médula espinal. Y se componen, obviamente, de estas dos estructuras, que va a ser el encéfalo, que es lo que está dentro del cráneo, y la médula espinal, que está dentro de lo que es el canal de conjunción de esas vértebras que vimos en la era pasada. Y aquí empezamos a ver cómo se va a formar toda esta estructura con un dibujo muy simple para que lo podamos entender, porque esto no es embriología, sino es anatomía. Y vamos a ver que el encéfalo se construye a través de estas tres vesículas que nacen del tubo neural. Uno va a ser el romboencéfalo, otro el mesencéfalo, y el otra es de estructura bien anterior, el prosencéfalo. ¿Sí? El prosencéfalo. Del prosencéfalo, chicos, ahora vamos a ver un cuadro estructural completo, van a ser el telencéfalo y diencéfalo. Telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo va a seguir solo y el romboencéfalo va a haber de tres estructuras: metencéfalo, mielencéfalo y la médula espinal, que va también a ser de la parte posterior de este embrión, de este tubo neural, pero que va sola también, la médula espinal. Entonces así queda formada el nacimiento de las tres estructuras que van a formar el sistema nervioso central. Acá tienen una imagen embriológica, donde pueden ver que aproximadamente a los 24 días comienzan a nacer estas vesículas, se comienza a formar lo que se llama la lámina notocorda y va a formar este tubo neural formado casualmente por la notocorda. En el medio va a quedar un surco neural, que si este surco, hay algunas malformaciones, que si este surco neural no se cierra, el paciente, el niño, va a nacer con lo que se llama mielomeningocele, una apertura en lo que es la parte final de la columna vertebral. Entonces vamos al ectodermo, por abajo queda la lámina notocordal y por último se termina de formar esto que se denomina tubo neural. Ese tubo neural comienza a formarse desde el mesodermo, lo que se van a llamar las somitas. Estas serían las somitas, estas estructuras como perlas que tiene y que van a formar después esa somita parte de lo que va a ser la médula espinal. Y ahí vamos a ver las tres vesículas a los 24 días ya formadas, el telencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo, ¿sí? Entonces, directamente era una estructura que se forma para que ustedes sepan que aparte de la cresta neural va a salir todo lo que es el sistema nervioso periférico, o sea, todo lo que se llaman los plexos los plexos periféricos, el plexo braquial, el plexo sacro, etc. Entonces, acá hablamos del embrión, que va a ser un embrión formado por tres láminas, formado por el ectodermo en la parte central de origen al neuroectodermo, y la formación de este tubo, llamado tubo neural, ¿sí?, que lo vamos a identificar ya como parte del sistema nervioso central. De nuevo, la misma imagen que se forma de cada una de estas regiones, de estos lóbulos del embrión que van a formar parte del cerebro. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que del encéfalo van a salir los dos hemisferios cerebrales, incluidos los núcleos de la base,
como el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el núcleo ambiguo y la corteza cerebral. Todo esto nace del telencéfalo. Del diencéfalo va a salir una región propia que se llama región diencefálica y que la vamos a ver como tal, ¿no? Donde vamos a estudiar el tálamo, subtálamo, hipotálamo, epitálamo. De ahí va a salir una glándula que ustedes conocen, que se llama glándula hipófisis, epífisis. Luego va a venir el mesencéfalo. El mesencéfalo van a ser los pies del encéfalo y van a formar lo que se llama la región mesencefálica, que van a ser, vamos a ver, como dos pilares que va a tener este mesencéfalo. Y del romboencéfalo, vamos a ver el metencéfalo, donde nace el puente, ¿sí? El puente, la protuberancia y el cerebelo. Este puente, este puente, protuberancia y el mesencéfalo van a formar una estructura anatómica en el adulto que se va a llamar tronco encefálico, al igual que el bulbo raquídeo. Entonces, el metencéfalo, el mielencéfalo y el mesencéfalo, anótenlo al costadito, forman el bulbo raquídeo. Y solo abajo viene lo que se denomina la médula espinal. Entonces, si nosotros hacemos el cuadro general de todo lo que se va a formar a partir del embrión, vamos a tener este cuadrito en donde vamos a tener tres vesículas primarias, vamos a tener el prosencéfalo o encéfalo anterior, el mesencéfalo o encéfalo medio, ya para que lo terminemos de entender, y el romboencéfalo o encéfalo posterior. El prosencéfalo o encéfalo anterior va a dar origen entonces al telencéfalo y al diencéfalo. El telencéfalo, dijimos, va a dar origen a los hemisferios cerebrales y los núcleos de las regiones talámicas. El diencéfalo va a dar origen al tálamo, a los núcleos de la base del telencéfalo. Y del diencéfalo va a dar origen al tálamo. El mesencéfalo va a dar origen al mesencéfalo nada más, y luego a tener el metencéfalo, que va a dar origen al puente, al cerebelo, como dijimos anteriormente, y luego tenemos el mielencéfalo, que da origen a la médula oblonga y parte inferior del cuarto ventrículo, pero acá tenemos la médula espinal que va sólida, ¿no? Porque nace de la parte más caudal del embrión. Dentro de las cavidades que se van a formar en el adulto, ustedes saben que nosotros dentro del cerebro y dentro del encéfalo tenemos cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener que del telencéfalo van a formarse los ventrículos laterales, que del diencéfalo va a formarse el tercer ventrículo. En el mesencéfalo vamos a tener el acueducto mesencefálico, y el resto, lo que es el metencéfalo, vamos a tener el cuarto ventrículo, la parte superior y la parte inferior del cuarto ventrículo. Entonces, háganle una captura de pantalla a esta estructura. Yo les voy a subir el Power, obviamente, pero háganle una captura de pantalla para que vayan estudiando cómo se forman todas las vías encefálicas y la médula espinal a partir primero de tres vesículas primarias y luego de cinco vesículas secundarias embrionarias que le van a dar origen a cada una de estas estructuras encefálicas. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Perfecto. Muy importante que ustedes vayan entendiendo, ¿no? Y que cualquier cosa me vayan avisando lo que no entiendan. Ahora bien, esto fue lo que es la estructura anatómica embrionaria. Ahí de nuevo les dejo otro cuadrito que va a salir de cada región, del romboencéfalo, del mesencéfalo y del prosencéfalo, otro cuadrito más. Este cuadro habla también de qué sale ya, pero con una imagen de cada región
Fíjense ustedes con el celular si pueden escanear este código que les puse, un código de una charla que habla casualmente de un atlas que habla de todas estas regiones. Se los dejo para que lo puedan escanear, escánienlo y guárdenlo para poder verlo después y ayuda mucho a todas estas explicaciones. Entonces acá tenemos lo que va a ser el prosencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, dijimos más los núcleos de la base. Ahí tenemos el diencéfalo, parte del prosencéfalo. ¿Sí? Ahí vamos a ver el tálamo, vamos a ver la región subtalámica, el hipotálamo, y esta región se llama epitálamo. El mesencéfalo solo, ¿sí? Esto como estos pilares que tienen el tronco encefálico, y luego viene lo que es el romboencéfalo, que forma la protuberancia y forma el cerebro. Hacia abajo, el romboencéfalo va a formar la médula oblonga o bulbo raquídeo, y solo la médula espinal va a continuar hacia abajo. Simplemente con una imagen estamos viendo lo mismo. Esto que observamos acá, este canal que está por detrás del mesencéfalo, se llama acueducto mesencefálico. En algunos libros más antiguos lo pueden llamar o encontrar como acueducto de Silvio. Esto sería el cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo, por acá pasa líquido cefalorraquídeo. Y cuando termina el cuarto ventrículo, a nivel distal de lo que es el bulbo raquídeo, se divide en dos regiones. Uno, lo que se llama el acueducto mesencefálico arriba, cuarto ventrículo, y va a tener dos salidas el cuarto ventrículo de líquido, uno para la recirculación del líquido cefalorraquídeo, y el otro va a conducir hacia el conducto del epéndimo de la médula espinal. Estos agujeros tienen nombre propio, se llaman agujero de Luschka y agujero de Magendie, y ahora simplemente le dicen acueducto medular y acueducto de recirculación. Pero si lo encuentran como agujero de Luschka o agujero de Magendie, también vale y es importante. Bueno, acá esta imagen hermosa representa todo lo que venimos viendo. No se olviden de escanear el código que les dejé en este cuadrante. ¿Se puede escanear, chicos? ¿Alguien lo escaneó? Quiero saber si Sí, sale profe. bien. ¿Se pudo escanear entonces? Bueno, después de esta charla, escuchen esa charla, que está muy linda, la de un español, que es de un atlas y que explica básicamente lo mismo que estamos viendo. Con respecto a la división morfológica del tejido nervioso, vamos a ver obviamente que el principal componente está conformado por grupos de células, como dijimos al principio en la introducción, y que se llaman neuronas o células de sostén, que nosotros hemos denominado con la palabra neuroglía o glía. Las neuronas, obviamente, van a ser células de gran tamaño y obviamente vamos a ver que se especializan en la transmisión de información por vía quimioeléctrica, ¿sí? Necesitan una vía llamada quimioeléctrica. Dentro de su estructura se describen tres componentes: las dendritas, el soma o cuerpo neuronal, y luego vienen los axones, ¿no? En el soma o cuerpo neuronal, chicos, escuchen esto y anótenlo, donde se integra la información. O sea que en esos somas, en esos cuerpos neuronales, ahí va a ir la información y se va a integrar la información y va a salir requerida por el axón. El axón va a llevar esa información, va a ser la vía, va a ser la carretera, va a ser la ruta, la autopista por donde va a viajar la información. ¿Para llegar a dónde? Y a dónde tiene que llegar, al órgano efector que se llama. Entonces vamos a ver las dendritas, vamos a ver el cuerpo neuronal, vamos a ver el axón. Las neuritas reciben información conducida hacia el cuerpo celular, se denominan dendritas aferentes. La larga neurita, llamada axón,
conduce desde el impulso nervioso, desde el cuerpo neuronal hacia otro cuerpo eferente, y estos se van a denominar lo que nosotros conocemos como fibra nerviosa. Las neuronas se van a hallar en el encéfalo, en la médula espinal y todo lo que son los ganglios de la base. ¿Por qué? Porque la sustancia gris, chicos, es el acúmulo de cuerpos neuronales, por eso es de color denso, es un color gris. En cambio, la sustancia blanca es por donde viaja la información, aferente o eferente, ¿sí? Entonces, repito, anótenlo, los cuerpos neuronales van a formar los núcleos y es donde se procesa la información, mientras que la sustancia blanca va a tener una gran cantidad de axones, porque por la sustancia blanca están las autopistas donde viaja la información. Pónganlo así, así lo entendemos. Seguro ya lo saben, ¿no? Pero bueno, el saber no ocupa lugar y el repasar tampoco. Ahí tenemos otra imagen. Ahí vemos el axón, que tiene los nódulos de Rambier, tiene el botón terminal, vemos el soma, vemos el núcleo, la dendrita, que tiene lo que se llaman las espinas dendríticas. La misma imagen y los tipos de neuronas con su forma de ramificación. Neurona bipolar, neurona multipolar, perdón, la neurona multipolar, y la neurona bipolar y la neurona monopolar. ¿Sí? Son los tipos de neuronas que hay o que podemos estudiarlas de esa manera para que sea mucho más simple. Con respecto a las neuronas unipolares, el cuerpo celular tiene una sola neurita que se divide a corta distancia en dos ramas. Este es el cuerpo celular. Una que se dirige hacia alguna estructura periférica y otra que ingresa en el sistema nervioso central. O sea, es una estructura muy simple, tiene las características estructurales y funcionales de un axón, cada una de las dendritas, y las finas ramas terminales halladas en el extremo periférico del axón en el sitio receptor, a menudo se denominan estas dendritas. Se hallan ejemplos de esta forma de neuronas, por ejemplo, en esta región, en el ganglio espinal. Porque el ganglio espinal, chicos, es lo que recibe la información de un nervio periférico, a través del nervio espinal, por ejemplo, del miembro superior por medio del plexo braquial. Llega la información, ingresa al ganglio, y estas neuronas que están ahí reciben la información y la pasan a la médula espinal. Así de simple para que lo podamos entender de qué se tratan estas neuronas unipolares. Neuronas bipolares tienen un cuerpo celular más alargado y de cada uno de esos extremos parte una neurita única. Las células bipolares, por ejemplo, de la retina, en los ganglios sensitivos, en la cóclea vestibular, están las neuronas llamadas bipolares. Y las neuronas multipolares, estas, o sea, unipolar, bipolar y multipolar, tienen numerosas dendritas porque ¿qué hacen esas neuronas, chicos? Reciben información al mismo tiempo de varias partes. Entonces, la mayoría de las neuronas del encéfalo y la médula espinal son de este tipo. Son neuronas que son muy eficaces porque reciben información de muchos lados, de mucha información junta y la transmiten. La seleccionan y la van transmitiendo a través de este axón, que en definitivo van a formar lo que se llaman las vías nerviosas. Lo que vamos a ver como vías sensitivas, vías motoras. Tema ya casi al último, vamos a ver la integración del sistema nervioso central. Va a haber neuronas especializadas de tipo 1 o Golgi tipo 1. El axón puede llegar a medir 1 metro, fíjense lo largo que son estos axones. O sea que van a formar trayectos, por ejemplo, desde el encéfalo, desde el cerebro a la médula espinal. Las células piramidales de la corteza cerebral, las células de Purkinje de la corteza cerebelosa, las células motoras de la médula espinal tienen este tipo de neuronas llamada de Golgi tipo 1.
ampliamente el axón sale de la sustancia gris y forma las vías motoras. Las tipo 2, los axones ya son cortitos, son neuronas que tienen que ver con dendritas mucho más cortas y que dan un aspecto de una estrella, ¿no? Son abundantes, por ejemplo, en la corteza cerebral y la corteza cerebelosa, y tienen una función generalmente inhibidora, o sea que bajan los estímulos nerviosos excitados por otra parte del sistema nervioso central. Fíjense que todo tiene que ver con lo que se llama la coherencia del sistema nervioso central de estimular e inhibir al mismo tiempo para que todo esté totalmente en equilibrio. ¿Sí? Ahí tienen los tres ejemplos de las neuronas. Ahí tenemos las células piramidales, también llamadas neuronas motoras de la corteza superior, células de Purkinje, de la corteza cerebelosa, por ejemplo, y la motoneurona de la médula espinal, ¿no? Tres neuronas que son y están en diferentes partes del sistema nervioso central y que pertenecen a diferentes capas y diferentes funciones. Cada una de ellas va a tener una función diferente. Ahí vemos las neuronas de Golgi tipo 2, fíjense los axones, chicos, ¿no? Esos son los axones. Las células piramidales, fíjense la forma triangular. Y de Golgi tipo 2 también tenemos en esta región. ¿Qué es la sinapsis? Simplemente es el sitio en el que dos neuronas entran en estrecha proximidad y producen una comunicación eficaz interneuronal funcional, ¿sí? Esta sinapsis la van a ver obviamente el año que viene, va a ser todo un tema sinapsis neuronal, en donde entran iones y salen otros iones. Entonces, sinapsis es un gran tema de fisiología. Simplemente ahora sabemos que la sinapsis significa el encuentro y el estrechamiento y la proximidad de las neuronas. Ahí están los distintos tipos de sinapsis: axodendrítica, axoaxónica. Son sinapsis que requieren diferentes tipos de encuentro entre una neurona y otra. Y obviamente diferentes partes del cuerpo y el axón de una neurona y otra. Entonces, ahorita les dejo la clasificación de las neuronas: unipolar, bipolar, multipolar, el tamaño de la neurona. Puede ser Golgi tipo 1, son únicos, y Golgi tipo 2, son cortos de las dendritas, que se asemeja a una estrella, por ejemplo. Háganle una captura a esta imagen. Y hemos visto, chicos, absolutamente todo lo que es introducción al sistema nervioso central. Y vamos a ver la clase que viene, vamos a seguir con esta introducción, en donde vamos a ver un par de conceptos más. Yo espero haber sido claro, ¿no?, en lo que es cómo nace este sistema nervioso central a partir del tubo neural, cómo se divide. Si ustedes hicieron capturas, lo repasan, ¿no? No le vamos a preguntar división embriológica, pero sí saber de dónde viene cada una de las partes, que en los libros está reflejado cuando estudiamos telencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo, quién lo forma y cómo es la transmisión del impulso neuronal. El concepto clave de hoy es saber que ustedes tienen una sustancia gris formada por los cuerpos neuronales, por eso es más densa, donde se procesa la información, y una sustancia blanca por donde viaja la información. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Profe, la clase que viene vemos sistema ventricular. No. La clase que viene vamos a seguir viendo la introducción del sistema nervioso central. Vamos a ver qué es el cerebro, básicamente, el cerebelo, la médula espinal. Vamos a ver un conjunto de órganos, sistemas y cómo se llaman las estructuras por donde viaja la información, por ejemplo, cordones, etcétera. Entonces, la clase que viene vamos a ver eso y vamos a empezar la otra clase con médula espinal. ¿Sí? Médula espinal, que es una clase bastante larga, pero que la podemos ver en una semana tranquilamente: las partes de la médula espinal, la configuración externa, la configuración interna y lo que son las vías de la médula espinal. ¿Les parece? ¿Está bien?
Perfecto.